Bueno, pues aquí estamos con la batería, que ya habéis visto que le he hecho un puente, exactamente donde os he dicho, pues para alimentar los pinchitos que tiene ahí, ¿no?, de conexión. Esos pinchitos van a la controladora, y la controladora de esta batería está en este espacio delantero de aquí, ¿vale?, en la parrilla, la parte delantera. Y simplemente le he puesto unos tornillitos para cerrar el paquete y volver a meterla dentro. Eso sí, también es muy importante comprobar que el cargador de nuestra batería nos da voltaje correcto. Yo ya lo he hecho previamente y me da 29,4 voltios de carga para una 7S. Después de meter pues la batería en su ubicación, lo que vamos a hacer es venirnos al panel de control y encendemos, ¿vale? Y ahí podemos observar cómo nos marca que tiene batería y mantiene el panel LCD en correcto funcionamiento. Después ya moveremos los pedales, ¿vale?, para comprobar que el motor funciona perfectamente. Yo ya lo he hecho y efectivamente es cuestión de que el BMS ha dicho adiós y ya hay que poner un BMS nuevo. Así que vamos al lío. Muy buenas a todos y bienvenidos al canal de Technotronic. En este vídeo vamos a ver cómo reparamos esta batería de esta bicicleta eléctrica que os dejo por aquí la imagen, una B-Twin, que todos sabemos dónde se compran este tipo de bicicletas. Es un poquito antigua, pero bueno, la verdad que me ha salido muy bien de precio y quería ver pues mayormente qué es lo que le sucede a la batería. Sí, la mayoría de la gente, pues cuando tenemos una bicicleta eléctrica que es demasiado antigua, por decirlo así, o vieja, ¿no?, optamos por desecharlas o mal venderlas. ¿Por qué? Pues es muy sencillo. Porque hacer una batería para una bicicleta puede ser más caro o una inversión más grande que hacer o comprarse una bicicleta eléctrica nueva. Por lo tanto, si habéis visto la bicicleta, aquí podéis ver la batería, que la he estado limpiando porque estaba sucia de pegamentos, de cinta aislante, estaba bastante guarrilla, la verdad. Y bueno, ya me he permitido el lujo de quitarle unos tornillitos que venía por aquí y también pues abrirla. Y quiero mostraros pues qué es lo que tiene por dentro, ¿vale? Porque mucha gente llegará un día que os encontraréis con esta situación de que voy a abrir la batería para arreglarla y de repente nos encontramos esto y decimos, bueno, voy a volver a taparla porque paso de ella, la malvendo y me olvido. Pues bueno, en este vídeo de hoy vamos a indagar sobre esta batería. Es una 7S de litio y vamos a ver tranquilamente qué es lo que tiene por dentro. Bueno, ya podéis observar, las celdas son de 1850 de litio. Tiene por aquí un BMS bastante anticuado, la verdad. Tiene por aquí, pues bueno, la toma del positivo, negativo. Aquí tiene 4 pines, que 2 de ellos son para la carga, si no me equivoco. Y otros 2 deben de ser para un piloto trasero que tiene la luz. Ya lo vamos a ver ahora, enseguida. Bueno, si levantamos la batería, pues bueno, podemos observar por aquí las soldaduras que tiene. Son soldaduras bastante majas, con máquinas bastante potentes. Y pues podemos ver por aquí que tiene un cableado. Este cableado va a unos puntitos de LED que tiene por aquí, que lo que voy a hacer va a ser quitarlos todos porque yo esto realmente no lo quiero para nada. Esto viene por aquí y va aquí al BMS. Entonces lo voy a desarmar tranquilamente. Y este es el conector del BMS, fijaros, donde van los 8 cables de control. Por lo tanto, no tiene pinta de que lo hayan soltado nunca. Sí que parece como que lo hubieran intentado soltar, pero ya os digo yo que no, porque tiene el pegamentito este de color blanco y no se ha sacado nunca. Por lo tanto, yo voy a sacarlo tranquilamente y voy a comprobar cable por cable
qué voltaje me da esta batería. Pero bueno, antes de nada vamos a quitar aquí un poquito esto y vemos el tipo de celda que tiene esta batería antigua. Ahí lo podéis ver. ICR18650 de Samsung. Esta es la 22, no sé qué, 22F creo que es. Será de 2200 miliamperios y será una 7S 4P. Pero bueno, vamos a ir poco a poco con la batería. Bueno, pues aquí lo que estoy haciendo es quitar los cablecitos que van a los LED. Unos LED que, bueno, te dan un poquito el voltaje que tienen, la capacidad que tiene la batería, pero son innecesarios, la verdad que a mí no me sirven para nada. Y ahora lo que estoy haciendo es quitar un poquito de cinta e intentar tranquilamente, sin romper ningún cable ni nada, sacar el pin conector de los cables de control del antiguo BMS para ver si realmente me sirven para el BMS nuevo. Quitamos la Sikaflex esta blanca, que también agarra, y vamos a ver cómo sale. Bueno, una vez de que tenemos ya este conector suelto, cogemos tester en mano y nos ponemos a comprobar desde el cable de color negro, ya lo podéis ver aquí, ¿vale? Hacia la izquierda, en este caso, que nos dé todas las series correctamente el voltaje. Y vamos a empezar pues poco a poco. Wow, mirad, 4,5. Vamos sumando, 8, está bien. 8 y 4, 12, están a 4 voltios las celdas. Wow, me estoy sorprendiendo. 12, seguimos por aquí. Estamos en 16, está muy bien, equilibradas las celdas. 20, perfectamente. 24 y tenemos por aquí 28,4 voltios. Oh my god. Las celdas, que son de Samsung, están perfectamente. Tiene toda la pinta de que este BMS ha llegado a su fin. Por lo tanto, vamos a desmontarlo tranquilamente y vamos a verificar que realmente metiéndole directamente estos 28 voltios a la bicicleta eléctrica sin BMS para hacer simplemente una prueba, ¿funciona la bicicleta eléctrica o no? Vámonos al lío. Bueno, mirad, para separar la carcasa donde lleva los contactos de la bicicleta hacia el paquete de donde está la batería, he tenido que soltar estos 4 conectores, que son 4 tornillitos, que van pues aquí, 1, 2, 3 y 4. Bueno, les he hecho una imagen por si tendría que volver a conectarlo, pero creo que no va a hacer falta. Y ahora lo más importante es saber dónde está el voltaje de esta batería, ¿de acuerdo? Entonces cogemos otra vez el tester y vamos comprobando varios puntos, pero bueno, simplemente a ojo ya sé que el negativo va a estar aquí, en este borne de aquí, y el positivo en este otro borne. Ahí podéis ver el voltaje en 28,4 voltios. Por lo tanto, para hacer la prueba voy a sacar de este punto el negativo y de este punto el positivo para la batería. Bueno, pues aquí tenemos ya nuestro BMS y como podéis apreciar, pues bueno, hay que desmontarlo porque este BMS pues ha llegado a su final. Por lo tanto, vamos al lío. Vamos a desmontarlo tranquilamente, poco a poco, y procurando no fastidiar ni dañar las celdas que están por la parte inferior del BMS, ¿de acuerdo? Así que vamos allá.
chavalotes, pues me está costando un huevo y medio sacar lo que viene siendo el BMS, pero bueno, ya he quitado unos tornillitos que tenía lateralmente, tanto por aquí como por aquí, y luego, sorpresa para mí, que aquí dentro también tenía un tornillo y aquí tenía otro tornillo, y los he sacado, que son estos dos largos que os muestro por aquí, ¿vale? Ahí los dejamos para luego volvérselos a colocar. Y entonces ahora sí que sale esta protección. Ahí la podéis ver. La vamos a dejar por aquí porque luego la vamos a volver a poner. Y ahora sí que podemos ya retirar el BMS antiguo. Fijaros que aquí tiene la pletina del negativo, ¿vale? Vamos a doblársela sin problema alguno. Y ya retiramos este BMS antiguo, que no nos va a servir absolutamente para nada. Más que nada para echarle un vistacito, pues, por si vemos algo raro, pero vaya, aunque veríamos algo raro, ya merece más la pena poner un BMS nuevo. Y os voy a enseñar en este vídeo de hoy un BMS de una marca nueva. Así que no os perdáis detalle porque voy a volver a colocar esto en su sitio. Vamos a preparar un poquito aquí un papel de cebada, o incluso puedo ponerle esta fibra de vidrio aquí abajo metidita para la nueva colocación del BMS, porque va a ir en ese espacio de ahí. En el mismo espacio de ahí vamos a meter el BMS. Y si luego, casualidad de la vida, este conector pincha perfectamente con el nuevo BMS, pues me ahorraría mucho más trabajo de tener que andar soldando, desoldando y volviendo a soldar el pin conector nuevo de todos estos cables, que son los cables de control. Así que vamos adelante. Bueno, mirad, chavalotes, mientras espero que me llegue el BMS, he cargado la batería a tope, al 100%, y en el positivo le he puesto una pinza y en el negativo le he puesto otra para hacer un test de descarga y ver realmente qué capacidad tiene el pack completo. Le he puesto mi descargador profesional Unit UTL8211, que ya lo habréis visto por mi canal en algún short, y el resultado que me ha dado, aquí lo podéis observar conmigo, es de 9 amperios de los 10 que tiene. Así que muy bien, porque además le he hecho una descarga a 5 amperios. Está bastante aceptable esta batería para los años que tiene. Así que vámonos ahora y vámonos a instalarle ya definitivamente el nuevo BMS. Bueno, chavalotes, ya tenemos aquí la batería y tengo aquí el BMS nuevo que le vamos a instalar. Se trata de un BMS 7S de 20 amperios. La marca High BMS con un sensor de temperatura. Tiene pues el B- y el P-. B- ya os acordáis siempre al negativo de la batería y el P- pues a la descarga. Vale, en este caso, fijaros qué casualidad y qué suerte que el antiguo pin, ¿vale?, nos va a valer perfectamente. Mirad, para probarlo, simplemente con hacer este gesto y con verificar que el negativo es el negativo del BMS, encaja perfectamente, chavalotes. Me acabo de ahorrar un trabajo bastante tedioso, el tener que soltar todos los cables, desoldar todos los cables y volverlos a soldar con el pin nuevo, que sería este. Pero como coincide y es exactamente igual, pues adelante con el tema, con la instalación del BMS. Vamos a dejarlo suelto y nos vamos a poner con él, y de esta manera vamos a ir poco a poco viendo, ¿no? Vale. Una cosa muy importantito de este BMS es que, bueno, como está pequeñito, pues yo no sé por qué, pero me han puesto por aquí un pequeño papel de cebada en este BMS de High BMS, ¿vale? Y no me gusta mucho, la verdad. Los hay de mayor amperaje y son bastante mejores. No obstante, voy a poner estas laminitas de fibra de vidrio en la parte inferior de lo que viene siendo la batería, ahí, y ahí las voy a pegar, y el BMS va a ir en esta posición, ¿de acuerdo? Fijaros, el negativo, ¿dónde está? Porque si os acordáis bien, el negativo estaba en este lado. Voy a soldar el negativo aquí. La salida del BMS, el negativo, va a ir al negativo de la salida del pin que viene aquí, ¿vale? Negativo, negro con negro, ¿vale?
y el positivo va a ir directamente a este pin de aquí, que este es el positivo de la batería. Y también vamos a unir este con la toma de carga, el positivo de estos dos. Y el negativo lo mismo, el negativo con el negativo. Vamos a unirlo, ¿de acuerdo? Vamos a ir viéndolo poco a poco y tranquilamente. Bueno, mirad lo que hago aquí, chavalotes, porque es muy importante saber la polaridad del cargador. Tiene dos cables que entran, ¿no? Pero hay que saber cuál es el positivo y cuál es el negativo. Con el tester sabremos cuál es la polaridad. Y así tendremos referencia y a la hora de poner unas clemas o bornes, ya sabemos cuál es el negativo y cuál es el positivo del cargador. Porque claro, tienen unos colores pues un poco raros, como podéis observar. Uno es de color gris y el otro es de color naranja. El gris es el negativo, que lo estoy uniendo con la salida del BMS, el P-, y el naranja es el positivo de carga, que lo voy a unir ahora pues con el positivo de descarga de la salida de la caja de la batería, que luego tengo que ponerle también por el otro lado el positivo que va arriba, donde podéis ver también que tengo que ponerle un cablecito más, ¿no? Ahora vamos a ello.
Bueno, chavalotes, pues una vez que tenemos ya conectados nuestros bornes, ¿vale? Tanto el positivo como el negativo, lo último que hacemos es conectar el pin de control de gestión de BMS. Vamos a conectarlo y seguidamente vamos a probar pues que tenemos salida de voltaje. ¿Y dónde hay que comprobarlo? Pues aquí, en los pines que tenemos aquí de salida, ¿de acuerdo? Vamos a comprobarlo ahora mismo con nuestro tester. Vamos a meterle el positivo aquí y el negativo aquí. Y ahí tenéis como nos marca aquí el tester 28,81 voltios. Tenemos voltaje para andar ya con la bicicleta eléctrica. ¡Vamos ahí! ¡Aupa ahí, Tecno! Venga, ánimo todos, que todos lo podéis conseguir. Si yo lo puedo conseguir, vosotros también, me cago en la leche. Una cosita, antes de que salgáis y preparéis y cerréis la batería, muy importante, dejamos el tester ahí quietecito, nos cogemos el cargador que tengamos de nuestro de la batería, ¿vale? Le ponemos pilotito en verde, cogemos el adaptador de carga y vamos a enchufar y verificar que realmente, pues que se nos ponga el pilotito de color rojo y de que nos coja voltaje, ya que tenemos abierto esto, pues de ver realmente que va cogiendo voltios, ¿vale? 28,8 estaba antes, está casi prácticamente cargada, pero bueno, ahí lo podéis ver. 28,95 cargará hasta 29,40 voltios y luego parará. Ya podéis ver la lucecita roja que está cargando y que por lo tanto nuestro BMS, High BMS, nos está haciendo la labor perfectamente. ¿De acuerdo? Pues nada, vamos a instalar la batería ahora a la bicicleta y a darnos una vuelta. Bueno, chavalotes, pues aquí tenemos nuestra bicicleta Bitwin y aquí tengo la batería que habéis visto cómo lo he ido arreglando a lo largo de este vídeo. Por lo tanto, solo nos queda hacer una cosa y va a ser meter la batería en su sitio. Esto es súper fácil. Introducimos la batería, le damos al display, encendemos, ponemos velocidad de crucero y yo me voy a hacer unos recaditos con la bicicleta eléctrica. Dejadme un like si os ha gustado este vídeo reparando esta batería y suscribiros también. Nos vemos, hasta luego.